Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Honduras, el conteo de votos de las elecciones presidenciales celebradas el domingo volvió a detenerse. Según una funcionaria electoral, se debería a un proceso de mantenimiento del sistema, por lo que aumenta la incertidumbre en momentos en los que la diferencia entre los candidatos que lideran los comicios sigue siendo mínima. Cara a cara de los candidatos presidenciales en Chile previo a la segunda vuelta, Janet Jara y José Antonio Kast debatieron en el penúltimo encuentro antes del balotaje del 14 de diciembre. La izquierdista pasó a la ofensiva ante un ultraderechista que prefirió guardar silencio en temas controversiales. Rusia en el centro del debate europeo, mientras la OTAN dice haber logrado compromisos por $4.000 millones para proporcionar armas a Ucrania, la Unión Europea acuerda prohibir las importaciones de gas ruso para 2027, al tiempo que mantiene sobre la mesa el uso de activos rusos para financiar a Kiev. Iniciamos en Honduras. El conteo de votos de las elecciones presidenciales celebradas el domingo volvió a detenerse. Según la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López Osorio, se debería a un proceso de mantenimiento del sistema que ocurre además sin previo aviso al ente electoral. Sin embargo, en la tercera jornada postelectoral, sin conocerse un resultado definitivo, aumenta la incertidumbre, porque el candidato centrista Salvador Nasralla se mantiene por una diferencia mínima por encima del candidato conservador Nasri Asfura, quien ha recibido el apoyo directo del presidente estadounidense Donald Trump. Escuchemos. Es inexcusable que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al Pleno, en horas cruciales para el conteo de votos y publicidad de las actas, ahora afectando también las salas de divulgación que implementamos para mitigar los efectos del deficiente funcionamiento del servicio que nos presta la empresa. Dejo constancia pública de mi inconformidad con el proceder de la empresa y nuevamente con el funcionamiento de los sistemas de procesamiento y de divulgación de actas que incumplen con las condiciones de la contratación, pero sobre todo con el pueblo hondureño. Seguimos con información de la región latinoamericana. Este miércoles se llevó a cabo el penúltimo debate de los candidatos presidenciales de Chile previo a la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 14 de diciembre. Janet Jara y José Antonio Kast se vieron cara a cara en un encuentro que estuvo marcado por el cambio de tono de los aspirantes. Mientras la izquierdista aumentó su ofensiva sobre su contrincante, el ultraderechista evitó responder a las preguntas más controversiales. Sin embargo, sobre la mesa estuvo la amenaza de expulsión que profiriera Kast a los más de 300.000 migrantes irregulares que viven en el país sudamericano y que motivó que decenas de personas buscaran salir de Chile por la frontera con Perú. Y lo que nosotros le hemos señalado a los inmigrantes es que les quedan 98 días para abandonar el país libremente y si no lo hacen, una vez que sean identificados, una vez que sean controlados en alguna situación, van a ser expulsados. Yo quiero señalar lo siguiente, aquí se trata de instalar un resultado electoral que todavía no se ha producido. Y yo discrepo profundamente de aquello. Solo quiero decir que en enero todos me decían que la reforma no iba a salir y salió. En las primarias, en junio, me decían que no había por dónde remontara y la gané con un 60%. Y la primera vuelta presidencial, cuando varios decían que iba a ser entre dos candidatos de derecha los que iban a pasar a segunda vuelta, lo que ocurrió fue que yo la gané. Cuba atraviesa un nuevo apagón masivo. Las autoridades informaron que en la capital, donde viven 1,7 millones de personas, hubo una afectación general y no hay servicio eléctrico. Un escenario recurrente en la isla en los últimos meses, al tiempo que las sanciones estadounidenses dificultan la importación de combustible y de material para mantener la infraestructura energética. En tanto, el país trabaja en las instalaciones de un sistema de paneles solares para buscar una solución a largo plazo. Ahora vamos a Bruselas, donde este miércoles se reunieron los ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN. Según el secretario general, se han logrado compromisos por $4.000 millones para proporcionar armas a Ucrania. Esto como parte de la estrategia del bloque de los 27, que si bien ha recibido como avances los esfuerzos de la administración Trump por poner un fin a la guerra iniciada por Rusia, tampoco ve mucha disposición por parte de Moscú para alcanzar un acuerdo. Y nos amplía Jesús Yajure.
Los aliados europeos de la OTAN aportarán más de $1.000 millones para la compra de armas destinadas a Ucrania. El bloque debatió estrategias de seguridad y la propuesta para el fin de la guerra en Ucrania. El secretario general de la alianza dijo que Moscú, junto con China, Corea del Norte e Irán, buscan desestabilizar a Europa y reiteró que Kiev debe estar en la posición más fuerte posible. Rusia sigue poniendo a prueba nuestra capacidad de disuasión. Ha violado nuestro espacio aéreo con aviones y drones, ha llevado a cabo sabotajes y ha enviado barcos espías a nuestras aguas. Queremos que cese el derramamiento de sangre. Debemos acelerar las contribuciones para hacer llegar a Ucrania el equipo que necesita con urgencia. Canadá, Alemania, Polonia y los Países Bajos anunciaron cientos de millones de dólares en compras de armas estadounidenses. En agosto, los aliados comenzaron el financiamiento militar a Kiev bajo un acuerdo conocido como la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania, o POR por sus siglas en inglés. Un respaldo que llega después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no acudió a la reunión, afirmara a Fox News que la financiación estadounidense a la guerra es insostenible. Algunos tienen la idea de que nuestra política debería seguir financiando a Ucrania de manera ilimitada durante todo el tiempo que dure la guerra. Eso no es realista, no es la realidad y eso no va a suceder. Tampoco creo que sea realista que Rusia continúe esta guerra durante 4 o 5 años. Mientras Berlín inició el despliegue del sistema de defensa antiaéreo Arrow de Israel, comprado por $4.000 millones para interceptar misiles balísticos como el Oreshnik de Rusia y puesto al servicio de sus socios europeos como estrategia para contrarrestar lo que ve como la creciente amenaza de Moscú. En paralelo, la Unión Europea anunció un acuerdo para prohibir las importaciones de gas ruso para finales del 2027. El pacto, que aún debe de ser ratificado, se logró entre los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo. Por su parte, Rusia criticó el anuncio y aseguró que la medida acelerará lo que llamó el declive del bloque. Y previamente, nuestra corresponsal en la capital belga, Esther Herrera, nos ampliaba al respecto. Sí, las instituciones de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para vetar toda importación del gas ruso a partir de 2027. Se va a hacer de forma gradual. Primero, con la prohibición de importar gas natural licuado a partir de 2026 y luego ya a partir de 2027 toda importación de gas a través del gasoducto. Además, el objetivo es dejar de importar también petróleo también a partir de este año de 2027. Lo que se consigue con este acuerdo es asegurar por ley que a pesar de las sanciones y a pesar de lo que pueda ocurrir en el futuro con Ucrania, la Unión Europea va a dejar de depender a partir de 2027 de su energía que dependa de Rusia, es decir, ya no va a depender más del gas y el petróleo barato de Rusia. Los únicos países que han aprobado esta medida han sido Eslovaquia y Hungría, dos países que no tienen salida al mar y que aseguran que esta medida pone en riesgo su seguridad económica. Esta decisión se ha producido apenas unas horas antes de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara su medida para utilizar los fondos congelados rusos o bien, si no hay consenso, emitir deuda conjunta para ayudar a Ucrania. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky informó que se preparan nuevas reuniones con el equipo de Donald Trump en Estados Unidos para los próximos días. El presidente de Ucrania asegura que después de que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del republicano Jared Kushner visitaran Moscú, debe de continuar el diálogo con su país. Estamos preparando reuniones en Estados Unidos. Tras el regreso del equipo estadounidense de Moscú y la celebración de las consultas pertinentes en Washington, Rustem Umerov, Andriy Natov y todos los responsables de las negociaciones continuarán el diálogo con representantes del presidente Trump. Esperamos noticias en los próximos días sobre dichas reuniones, contactos y negociaciones, ya sean presenciales o telefónicas. Existe un contacto constante entre todos los socios, así como entre estos y Ucrania. Todo se está desarrollando con bastante eficacia en este momento. En las reuniones de Ginebra y Florida, Ucrania fue escuchada y esto es importante. Esperamos que siga así. Solo teniendo en cuenta los intereses de Ucrania es posible una paz digna.
Y en Medio Oriente, Israel afirmó que el desarme de Hezbollah es imprescindible. Lo hizo tras la celebración este miércoles de las primeras conversaciones directas entre funcionarios civiles israelíes y libaneses en casi 4 décadas. El objetivo, monitorear el alto el fuego, que ya lleva un año en la guerra contra el grupo proiraní y que Tel Aviv ha violado reiteradamente. Según la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la reunión hubo consenso sobre la formulación de ideas para promover la cooperación económica entre ambos países. Desde Damasco, nuestra enviada especial y corresponsal permanente en Líbano, Etel Bonet, nos amplía. Hoy Líbano y Israel han dado un paso poco habitual. Representantes civiles de ambos países se han sentado a hablar por primera vez en décadas. El encuentro tuvo lugar en Nakura, en la localidad fronteriza donde opera la misión de paz de la ONU, que forma parte del mecanismo que vigila la tregua en vigor desde hace más de un año. Hasta ahora este espacio estaba reservado solo a militares, pero la situación sobre el terreno sigue siendo tensa y Estados Unidos presiona para abrir un canal político. Es por eso que su enviada especial, Morgan Ortagus, participó en la reunión tras pasar por Jerusalén para coordinar posiciones. Israel decidió enviar a un delegado civil para explorar si es posible construir algún tipo de relación con el Líbano, con el que no mantiene lazos diplomáticos. Beirut respondió con una delegación encabezada por el exembajador Simón Karam y afirmó estar preparada para negociar. El contexto sigue siendo complejo. La tregua frenó la guerra abierta, pero no las tensiones, y Israel continúa atacando posiciones de Hezbollah en el Líbano para impedir que el grupo recupere la capacidad militar. El ejército libanés tiene el encargo de desmantelar la infraestructura de Hezbollah en el sur antes de fin de año, aunque Israel sostiene que los avances son insuficientes y avisa de una posible escalada. Con este escenario, la reunión no resuelve las diferencias, pero abre una pequeña ventana de diálogo. En una región donde casi todo se mueve en clave de confrontación, que ambos países acepten hablar ya es un hecho significativo. En otro orden de ideas, las lluvias torrenciales que provocaron graves inundaciones en el sur y sudeste del continente asiático ya han cobrado la vida de más de 1.400 personas y casi 1 millar permanecen desaparecidas. Mientras continúa el temporal, las autoridades de Sri Lanka y la isla indonesia de Sumatra luchan contra reloj para llegar hasta los damnificados desesperados por recibir ayuda y también para localizar a los desaparecidos. Aquí la información. Equipos de rescate en Sumatra excavan en el barro espeso, descubriendo casas y cadáveres. Las inundaciones sumergieron gran parte de la isla indonesia. Residentes relatan que se aferraron a árboles y techos para escapar de las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra. Cuando mi hijo y yo salimos de casa, corrimos unos 10 metros y enseguida oscureció. Entonces me subí a un árbol. Logré tomar la mano de mi hijo, pero un objeto pasó cerca y nos golpeó. Lo abracé fuerte. Pensé, aunque esto sea la muerte, lo acepto. Indonesia ha sido la más afectada por las inundaciones que han devastado el sur y el sudeste asiático, con más de 1,5 millones de desplazados y cientos de muertos. Muchos residentes afirman que la deforestación ilegal ha agravado los efectos de las fuertes lluvias. A esta gente no le importa el bosque y ahora nosotros cargamos con este peso. Somos las víctimas aquí. Todo está destruido. En Sri Lanka las inundaciones están retrocediendo, pero el país, que se está recuperando de una crisis económica, tiene menos recursos que sus vecinos para responder a la destrucción. En preparación para las lluvias, este reparador de 71 años trasladó sus productos al segundo piso de su taller, pero no fue suficiente. Calcula que perdió más de $20.000 en el desastre. Las inundaciones arrasaron con todo. Ahora estamos en la indigencia. Tendremos que empezar desde cero otra vez. Los expertos en clima advierten que tormentas intensas como estas podrían convertirse en la nueva normalidad en el sudeste asiático. La región afrontó este año una temporada de tormentas inusualmente fuertes que ha causado muertes y graves daños en Malasia, Vietnam y Filipinas.
Para finalizar, el gobierno de Malasia retomará la búsqueda del avión del vuelo de MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció en 2014. El Ministerio de Transporte informó que las labores se reanudarán a finales de este mes en una zona específica que ha sido evaluada como la de mayor probabilidad para encontrar la aeronave. Esta búsqueda será llevada a cabo por la firma de exploración marítima Ocean Infinity, una noticia que fue bien recibida por China, que agradeció los esfuerzos por hallar el avión, el MH370, que cubría la ruta Kuala Lumpur-Beijing cuando desapareció el 8 de marzo del 2014 con 239 personas a bordo. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.